El invierno llega, la temperatura desciende y su cuenta bancaria comienza a desangrarse. Como un reflejo condicionado, usted hace lo que le han enseñado, invierte cientos, quizás miles de euros en materiales aislantes gruesos y voluminosos, lana de roca, paneles de espuma de alta densidad, fibra de vidrio. Observa esas gruesas capas de 300 euros cubriendo sus paredes y techos y siente una falsa sensación de seguridad. Cree que está protegiendo su hogar, sus recursos y su tiempo. Sin embargo, está cometiendo un error catastrófico. Su dinero se está evaporando y, lo que es peor, el calor también. Lo que usted considera una inversión inteligente es, en realidad, una fuga crítica en su sistema de supervivencia financiera. Está pagando por volumen físico, pero sigue sintiendo frío. No se culpe. Su ignorancia en este aspecto no es un defecto genético ni una falta de inteligencia individual. Es el resultado predecible de un sistema diseñado para la extracción de sus recursos. Usted es la víctima funcional de una industria que factura miles de millones basándose en una premisa incompleta. Las corporaciones de materiales de construcción, apoyadas por normativas anticuadas y un marketing agresivo, le han implantado un sesgo cognitivo, la idea de que la masa física equivale directamente a la protección térmica. Le han vendido el valor R, una métrica que mide la resistencia a un solo tipo de pérdida de calor, como si fuera el evangelio absoluto. Esta ilusión sistémica tiene un único propósito: que usted compre más material, más volumen, más centímetros de grosor. Le han convencido de que la única forma de retener el calor es construyendo una barrera física gigantesca y costosa. Es un engaño brillante porque es instintivo, pero en el mundo de la termodinámica real, la intuición humana es una debilidad que cuesta muy cara. Su culpa desaparece cuando comprende que las reglas reales del juego le fueron ocultadas. Ahora vamos a desmantelar esta trampa. Para resolver un problema, primero hay que deconstruirlo hasta sus variables más fundamentales. Olvide las emociones, olvide la frustración o lo que siente cuando toca una pared fría. El calor no es una sensación subjetiva, es energía en tránsito, y la energía obedece a leyes inexorables de la física, no a campañas publicitarias. Existen exactamente 3 mecanismos por los cuales el calor escapa de su casa hacia el exterior helado: conducción, convección y radiación. La conducción es el calor viajando a través de materiales sólidos de partícula en partícula. La convección es el calor transportado por los fluidos, como el aire caliente que sube y se filtra por las grietas del tejado. Para estos 2 mecanismos, la industria tiene su respuesta de 300 euros: la espuma y la fibra. Estos materiales atrapan el aire y ralentizan la conducción y la convección. Actúan como una esponja térmica. Absorben la energía y muy lentamente la transfieren al exterior. Pero aquí radica el error letal del diseño que le han vendido. Han omitido por completo la radiación. La radiación térmica es la transferencia de energía a través de ondas electromagnéticas, principalmente en el espectro infrarrojo. No necesita un medio sólido ni aire para viajar. Se mueve a través del espacio vacío a la velocidad de la luz. Todo objeto caliente emite radiación infrarroja. Su cuerpo lo hace, sus radiadores lo hacen, las paredes interiores de su casa, calentadas por su costoso sistema de calefacción, lo hacen. Y aquí está el dato algorítmico que la industria del aislamiento se niega a publicitar. En muchos espacios huecos, como las cámaras de aire en sus paredes o buhardillas, hasta el 90% de la transferencia de calor en invierno ocurre por radiación, no por conducción ni convección. Esa costosa espuma de alta densidad y esos voluminosos rollos de fibra de vidrio son prácticamente transparentes a la radiación infrarroja, o peor aún, actúan como perfectos cuerpos absorbentes. Cuando la energía radiante de su casa golpea el aislamiento tradicional, este no la repele, la absorbe por completo. El material se calienta y luego, obedeciendo las leyes implacables de la termodinámica, irradia esa misma energía hacia el exterior, hacia la mampostería fría y finalmente hacia la calle. Usted ha comprado una esponja gigante para intentar detener un rayo de luz.
Es una ineficiencia mecánica absurda. Está tratando de tapar un láser usando un colador. La energía térmica invisible atraviesa el espacio, calienta la barrera inútil que usted compró con los ingresos de su trabajo y se disipa en la atmósfera, llevándose sus euros con ella. La masa no detiene la radiación, solo retrasa ligeramente lo inevitable. La industria lo sabe, pero venderle superficies reflectoras eficientes no infla sus márgenes de beneficio del mismo modo que venderle toneladas de petroquímicos expandidos. La ceguera ante la radiación térmica es un subproducto de nuestra evolución. Nuestros sentidos están calibrados para detectar amenazas inmediatas y tangibles. Si usted toca un bloque de hielo, siente la transferencia por conducción al instante. Si hay una corriente de aire helado en la habitación, su piel detecta la convección de inmediato, pero sus ojos no pueden ver el espectro infrarrojo. No puede observar cómo las ondas electromagnéticas bombardean constantemente las paredes de su casa y escapan incesantemente hacia la oscuridad del invierno. Debido a que no podemos verlo, no lo procesamos como una amenaza. La industria de la construcción se aprovecha de este fallo en el hardware biológico humano. Venden soluciones para lo que usted puede tocar y lo que puede sentir, mientras ignoran deliberadamente el canal invisible por el cual fluye la mayor parte de su energía. Analice la estructura de un termo básico, el recipiente en el que guarda su café caliente. ¿Acaso el termo está envuelto en 20 centímetros de espuma de poliuretano? No. El termo tiene paredes delgadas, un vacío para anular la conducción y la convección, y un elemento absolutamente crítico, un revestimiento interior brillante y espejado. Ese revestimiento no está ahí por estética. Su única función algorítmica es reflejar la radiación infrarroja de vuelta hacia el líquido caliente. El café se mantiene a alta temperatura durante horas, no por la masa del recipiente, sino por la pura manipulación geométrica y material de las ondas electromagnéticas. El termo es la prueba de concepto irrefutable de que el control de la radiación es infinitamente más eficiente que la acumulación de masa obstructiva. Sin embargo, cuando se trata de la estructura más grande y costosa que usted administra, su propia vivienda, usted abandona esta lógica aplastante y vuelve a comportarse de forma primitiva, apilando material ineficiente a su alrededor. Los contratistas y vendedores perpetúan este mito porque la infraestructura económica depende de vender volumen. Un palé de rollos de fibra cuesta cientos de euros y requiere transporte pesado, almacenamiento masivo y mano de obra para su instalación. Esto genera un ecosistema económico parasitario que se alimenta directamente de la ineficiencia térmica de su hogar. Piense en el desgaste asimétrico que esto le produce a largo plazo. No solo pierde capital en la factura mensual, pierde vida útil de sus equipos de climatización. La bomba de calor o la caldera de gas operan en sobrecarga constante para compensar la fuga radiante invisible. Esto se traduce mecánicamente en más mantenimiento, desgaste de piezas y reemplazos prematuros. Todo porque usted confió en la ilusión del grosor. Es un algoritmo defectuoso de raíz. Está inyectando energía altamente costosa en un recipiente que está diseñado estructuralmente para drenarla en silencio. La optimización real no consiste en introducir más energía al sistema, ni en comprar paredes más gruesas, sino en hackear las reglas de cómo la energía interactúa con los límites de su entorno. Antes de avanzar hacia la resolución de este fallo, necesito que cuantifique la magnitud exacta de su propia pérdida. Vaya a sus registros bancarios o abra la aplicación de su proveedor de energía. Busque la factura de gas o electricidad del mes de enero o febrero del último invierno. Mire ese número con frialdad. Ahora vaya a la sección de comentarios de este video y escriba 2 datos específicos: el importe exacto que pagó en su mes más frío y el material exacto que tiene actualmente instalado en sus paredes o techos. Hágalo ahora. Observe los números de las docenas, cientos de otras personas que están registrando sus propias pérdidas financieras. Verá emerger un patrón matemático innegable. Aquellos con los aislamientos más gruesos y costosos siguen reportando facturas devastadoras. Esta es la base de datos empírica de un fracaso sistémico.
Ese dolor racional al ver la cifra es el primer paso necesario para purgar el error de su sistema de toma de decisiones. Usted no está solo en este drenaje de capital, pero debe ser el primero en ejecutar el protocolo de salida. Usted ha visto los números. La hemorragia es real, es constante y es matemáticamente demostrable. Ahora, cese cualquier respuesta emocional inmediata. La frustración no detiene la transferencia de energía y el pánico no repara su cuenta bancaria. La lógica sí lo hace. La corrección definitiva de este fallo sistémico no requiere que usted solicite un préstamo, ni que paralice su vida para inyectar más masa física e inútil en las paredes de su estructura habitacional. La solución a este problema es estrictamente asimétrica. Un gasto minúsculo de capital que produce una retención masiva de energía, explotando a su favor las mismas leyes de la física que la industria de la construcción ha decidido ignorar deliberadamente. La respuesta cuesta exactamente 3 euros y su base material ya existe con alta probabilidad en los cajones de su propia cocina en este preciso instante. Un simple rollo de papel de aluminio. La deconstrucción termodinámica de este parche es impecable. El aluminio pulido posee una propiedad física crítica denominada baja emisividad y alta reflectancia, mientras que los materiales estándar de su hogar, como el yeso, el ladrillo, la madera o la pintura de sus paredes, tienen una emisividad aproximada del 0,9, lo que significa que actúan como esponjas masivas que absorben el 90% de la radiación infrarroja que los golpea. El aluminio estándar tiene una emisividad que oscila entre el 0,03 y el 0,05. Traducido a términos de supervivencia económica, este material rechaza implacablemente hasta el 97% de la energía térmica radiante. Cuando usted toma un panel de papel de aluminio o una lámina reflectante especializada de muy bajo coste, y lo posiciona estratégicamente de forma directa detrás de sus radiadores o forrando las cámaras de aire de su tejado, está insertando un escudo cuántico contra el espectro infrarrojo. El calor emitido por su sistema de calefacción viaja a la velocidad de la luz hacia la pared exterior, pero en lugar de ser absorbido por su costoso e ineficiente aislamiento tradicional, para luego ser drenado lentamente hacia la calle, la radiación choca contra la superficie metálica y rebota de manera instantánea hacia el interior de la habitación. La verdadera mecánica de precisión ocurre cuando usted se asegura de dejar una pequeña cámara de aire entre la fuente de calor y la lámina reflectante. Al hacer esto, usted no está simplemente calentando la calle a un ritmo más lento. Usted está reciclando activamente su propia energía térmica. Es un bucle cerrado casi perfecto. En este punto exacto de la ecuación, su cerebro, condicionado por décadas de consumo tradicional y falacias de autoridad, generará una objeción de defensa casi automática. El escepticismo cognitivo le susurrará al oído: si un rollo de aluminio de 3 euros es tan infinitamente superior a un panel de aislamiento petroquímico de 300 euros, ¿por qué no lo utilizan los grandes constructores? ¿Por qué no es el estándar global en cada edificio moderno? La respuesta es de una brutalidad aséptica y carece por completo de conspiraciones románticas. Los incentivos económicos de la industria global no están, ni estarán nunca, alineados con su eficiencia financiera personal. Las corporaciones de la construcción optimizan sus procesos para cumplir con normativas arcaicas dictadas por gobiernos que solo miden el valor R de conducción térmica y para maximizar su propio margen de beneficio vendiendo e instalando materiales extremadamente voluminosos. Es una cuestión de economía de escala. No pueden facturarle a usted miles de euros en transporte pesado y mano de obra especializada por el simple acto de grapar una fina lámina de metal reflectante en un muro. Si su mente aún requiere un precedente de autoridad absoluta para destruir esta barrera cognitiva, le ordeno que abandone la atmósfera terrestre por un momento. Observe a la única organización tecnológica en la historia humana que no puede permitirse el lujo de cometer ineficiencias térmicas, porque en su entorno el fracaso significa la muerte instantánea en el vacío absoluto: la industria aeroespacial.
Analice cómo aísla la NASA sus módulos lunares, los trajes espaciales de los astronautas o el escudo térmico del telescopio espacial James Webb contra las temperaturas letales y extremas del espacio profundo. Los ingenieros no envuelven satélites de 10.000 millones de dólares en gruesos paneles de fibra de vidrio o espuma de poliuretano. La masa es un recurso prohibitivamente caro de lanzar a la órbita. En su lugar, utilizan múltiples capas de poliamida recubierta con aluminio puro o película de oro. Utilizan barreras radiantes. En el vacío insondable del espacio, donde la conducción y la convección son físicamente imposibles, porque no hay aire ni materia sólida que actúe como puente. La radiación electromagnética es el único y absoluto vector de transferencia térmica. La élite intelectual de la ingeniería humana confía la preservación de temperaturas vitales a láminas metálicas de un grosor micrométrico que reflejan la luz infrarroja, no a esponjas masivas. Si este principio físico fundamental es lo suficientemente robusto y preciso como para mantener operativos los instrumentos a 200 grados bajo cero frente a la radiación solar directa en el vacío cósmico, le garantizo que es matemáticamente capaz de mantener el calor generado por su caldera dentro de su salón en pleno mes de enero. Procedamos ahora a la comparación frontal del retorno de inversión, despojada de cualquier narrativa de marketing. Evaluemos el método tradicional. Usted invierte 300 euros en pesados paneles de lana de roca. Esta decisión requiere logística de transporte, destrucción parcial de sus muros para su instalación, generación de residuos, semanas de tiempo perdido y una altísima inmovilización de capital inicial. Este material retrasa la conducción, es cierto, pero absorbe implacablemente la radiación infrarroja de su calefacción. Su caldera sigue trabajando a un porcentaje peligrosamente alto de su capacidad. Su tiempo de amortización financiera real se proyecta a 15 o 20 años en el futuro, asumiendo que la humedad intersticial no degrade el material mucho antes de esa fecha. Es, a todos los efectos prácticos, una inversión en coma inducido. Por el contrario, evaluemos la solución asimétrica. Usted adquiere material reflectante por 3 euros. Corta manualmente los paneles adaptándolos a la geometría exacta del espacio detrás de cada punto de emisión de calor en su vivienda y los fija con elementos básicos en cuestión de minutos, asegurando que la cara más brillante quede orientada directamente hacia el flujo térmico. Tiempo total de ejecución de la tarea: no más de 10 minutos por radiador. Coste de mano de obra externa: absolutamente cero. Interrupción de su infraestructura diaria: cero. Los resultados mecánicos son inmediatos. El 95% de la energía radiante es redirigida con precisión balística al centro del espacio habitable. Su termostato interno registra el aumento programado de temperatura en una fracción del tiempo habitual. Su caldera de gas o bomba de calor alcanza la temperatura de corte y entra en estado de reposo horas antes de lo que solía hacerlo. Esto no solo significa que el retorno de inversión se produce de manera fáctica en los primeros 3 o 4 días de uso gracias a la drástica reducción del consumo energético, sino que además, al reducir los ciclos de encendido y apagado de su hardware de climatización, está extendiendo mecánicamente la vida útil de un equipo que cuesta miles de euros. A partir del quinto día, el sistema opera generando pura ganancia neta.